En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
Les invito para que abramos nuestras Biblias para leer el Salmo 91, pasaje que servirá de base para la predicación que escucharemos esta mañana. La palabra de Dios dice: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En 1916, dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano, llueve hacia arriba. La gallina muerde al zorro y la liebre dispara al cazador. El pueblo fronterizo de Columbus, Nuevo México, fue atacado por el general Francisco Villa, quien después se dirigió a Ciudad Guerrero, Chihuahua, donde dispersó la guarnición carrancista. Pero esta vez algo salió muy mal. Una bala fría, una bala de rebote, fracturó unos centímetros por debajo de la rodilla la tibia derecha del general Villa. Herido y con el riesgo de infección, Villa dispersó a sus fuerzas y con solo 2 hombres se ocultó en la cueva del Coscomate, en la Sierra de Santa Ana, en el centro sur del estado de Chihuahua. Villa se convirtió entonces en el más buscado. En Columbo lo esperaba una horca y $5,000 oro a quien lo entregara vivo o muerto. En su búsqueda salieron más de 20,000 hombres, entre mexicanos y norteamericanos, equipados estos últimos con caballos, camiones, aviones, artillería de montaña y guiados además por rastreadores apaches. Pero fue imposible encontrarlo. Las fuerzas norteamericanas, que eran dirigidas por el brillante general John J. Pershing, estaban formadas por jóvenes oficiales como Dwight Eisenhower y George Patton y por oficiales veteranos de la batalla de Little Big Horn y de la Guerra de las Filipinas. La tropa se componía de formidables soldados búfalo, reclutas afroamericanos conocidos por su disciplina y un valor casi suicida. Los expedicionarios llegaron a acampar al pie de la cueva del Coscomate, donde Villa y sus escoltas los veían y oían cantar por las noches. Era el juego del gato y el ratón, con los dados cargados a favor del gato. Pero el fugitivo estaba en su refugio secreto. El lugar simplemente lo hizo inalcanzable. En esta ocasión, nadie llegaría a él, ni tampoco podría sacarlo de allí. Guardando el sentido de proporción, el autor del Salmo 91 alude a su propio lugar secreto. Habla de una morada segura e inviolable, de la protección de Dios. ¿Qué significa esta promesa de protección? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. En primer lugar, esa promesa significa un refugio seguro. Antes de considerar más en detalle el texto del Salmo, debemos decir algo de su conjunto. Es innegable que el Salmo 91 es uno de los más hermosos de la Biblia. El hebraísta francés Simon Marot de Muis sentía tal fascinación por él que decía que es el poema más hermoso de la historia. Es imposible imaginar nada más sólido, hermoso, profundo o adornado. Si en latín o en cualquier otra lengua moderna pudiera expresar toda la hermosura y elegancia, sus palabras y sus frases, no sería difícil persuadir al lector
de que no hay poema comparable en ningún idioma del mundo a esta oda hebrea. Creo que tenía razón, pero ¿quién es su autor? El texto no sugiere a ninguno en particular, pero basada seguramente en su temática, semejante a la del salmo anterior, y en su fraseología, parecida a la empleada por Deuteronomio, la tradición judía afirma que fue Moisés. De hecho, dicha tradición atribuye al profeta la autoría de los salmos 90 al 100. Dice que el Salmo 91 fue dedicado específicamente a los levitas, habitantes de la casa del Señor, y que fue cantado en el día en que se terminó de edificar el tabernáculo. Si efectivamente Moisés fue el autor de esta serie de salmos, en el anterior, en el Salmo 90, hablaba de un hombre marchitándose bajo la ira de Dios, pero en el Salmo 91, habla de un hombre que podía hollar al león y a la serpiente bajo sus pies. ¿Cuál es el contexto de este salmo? Creo que no es necesario precisarlo, porque no hay otro más adecuado que la vida misma, que la vida de fe, con sus grandes desafíos y sus bendiciones aún mayores. Aún así, se ha dicho que la situación del Salmo aparece claramente en los versículos 1 y 2. A una persona que ha entrado en el ámbito de la protección de Dios en el santuario, se le exhorta a que haga confesión de fe con acción de gracias. Pero sin el afán de contradecir a los sabios, creo que este salmo habla de mucho más que de un espacio físico. Ningún santuario libró nunca a nadie cuando la voluntad de su enemigo era aniquilarlo. No libró a Pausanias, el comandante espartano que traicionó a su nación, ni libró a Joab, el otrora poderoso general de David, quien, tomado de los cuernos del altar, fue alcanzado allí por la mano de Salomón. Creo que el salmista habla más bien de un refugio espiritual, del mismo refugio que Ruth encontró bajo las alas del Dios de Israel, como dice el capítulo 2, versículo 12 del libro. Creo que habla de la seguridad de la protección de Dios, de la que David decía: cuán grande es tu bondad, que has guardado a los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. En lo secreto de tu presencia los escondes de la conspiración de los hombres, los pondrás en un tabernáculo cubierto de la contención de las lenguas. Salmo 31, 19 al 20. Pero regresando a nuestro texto, en el versículo número 2 el salmista declara su confianza diciendo: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Generalmente los salmos principian por su conclusión. Su primera declaración suele cifrar el contenido total del canto, cosa que ocurre en este caso. La afirmación habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente representa la totalidad de las promesas y la certidumbre de la protección divina. En el salmo anterior, Moisés dice que Dios es un refugio eterno, de generación en generación. La cueva del Coscomate solo sirvió de refugio al general Villa por unas semanas y después su ubicación fue olvidada y redescubierta a principios de este siglo. Dios está presente incluso en la conciencia moral de los hombres caídos, como nos dice la carta a los Romanos capítulo 1. Lo creamos o no, Dios está ausentísimo y presentísimo, como decía San Agustín. Tan presente está que el ateo alude a Dios para definir su identidad e ideología. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación alemana de Holanda, una familia cristiana, los Ten Boom, decidieron ayudar a los perseguidos de la Gestapo sin importar su ideología u origen étnico. Convirtieron su pequeña relojería en un refugio secreto donde ocultaron a judíos y a miembros de la resistencia holandesa. Cuando fueron descubiertos, los Ten Boom terminaron en campos de concentración. Allí murieron 4 miembros de la familia. No era una familia joven e idealista. Casper, el padre, tenía 83 años. Willem, el hijo mayor, 60. Betsy, 59, y Corrie, 48. Betsy y Corrie fueron enviadas al infame campo de Ravensbrück, donde soportaron vejaciones y sufrimientos indecibles. Pero Betsy siempre decía
que una vez que recobraran la libertad, habría que hacer algo para ayudar a esa gente. Betsy creía que su hermana estaba pensando en algún programa para rehabilitar a sus compañeros de desgracia, pero no fue sino más tarde que Corrie se dio cuenta de que Betsy se refería realmente a los custodios alemanes. Deseaba encontrar algún modo de enseñarles a amar. Corrie comentó después, y me pregunté no por primera vez, ¿qué clase de persona era Betsy, esta hermana mía? ¿En qué clase de sendas transitaba ella mientras yo marchaba penosamente en aquel mundo de duras realidades? Betsy murió en Ravensbrück y cuando fue liberada, Corrie fue a Alemania a hacer evangelismo personal en las calles. Un día, en 1947, en Múnich, un hombre quiso saludarla y estrechar su mano. Al ver su rostro, lo reconoció de inmediato como uno de los guardianes más brutales de Ravensbrück, uno de los muchos ante los cuales tuvo que desfilar desnuda junto a su hermana cuando separaban a los que todavía podían trabajar de los que no. El hombre le dijo que se había convertido, que sabía que Dios le había perdonado sus maldades, pero que necesitaba que ella lo perdonara también. Corrie le dio la mano y lo perdonó. La historia de la familia Ten Boom gira en torno al refugio secreto, pero ese refugio secreto no era la relojería del número 19 de Barthel-Joris-Straat en Haarlem. Su refugio secreto era la habitación del Altísimo y la morada del Omnipotente. Si efectivamente Moisés fue el autor de este salmo, cuando hablaba de refugio sabía muy bien de lo que hablaba. Nunca fue protegido por hombres poderosos. Jamás tuvo patrocinadores ricos o influyentes. La inmensidad del desierto de Madián lo escondió de la mano del faraón. Y antes que eso, su vida fue preservada por mujeres. Eso sí, por mujeres fuertes. Las parteras que desobedecieron al faraón y preservaron su vida. Su madre y su hermana, que lo arrojaron al flujo de la gracia de Dios en el río Nilo. La hija del faraón que lo rescató y prohijó, y Tziporá, su mujer, que con una navaja de pedernal lo libró de la mano del Señor, como enseña Éxodo 4, 24 al 26. Todas estas voluntades fueron usadas por Dios a fin de preservar a Moisés para la tarea asignada. El padre de los profetas estuvo consciente de esto toda su vida y por esa razón llamaba a Dios refugio en el Salmo 90, versículo 1, porque él sabía muy bien que Dios trata así con los suyos. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el texto nos enseña que las promesas de este salmo significan una promesa de la injerencia directa de Dios. Alguien dijo que Dios creó al hombre a su imagen y el hombre le devolvió el favor. Decimos esto porque no todos los creyentes creemos lo mismo. No me refiero a diferencias interconfesionales, a diferencias entre judíos y cristianos o entre católicos y protestantes. En todas las confesiones existen personas que creen en la existencia de un Dios personal, creador y sabio, poderoso, que sin embargo no tiene injerencia directa sobre su creación. Para ellos, Dios es como un relojero que dio cuerda a la maquinaria del universo para que éste funcione en base a leyes mecánicas. Es un Dios que está de vacaciones, que muy excepcionalmente visita al mundo con sus milagros. Hasta cierto punto es comprensible la popularidad de esta idea. Elude el problema de tratar de explicar los hechos de Dios, cosa que no siempre es posible. Es más fácil atribuir las aparentes contradicciones de la bondad, sabiduría y poder de Dios a leyes mecánicas, a principios que no tienen sentimientos o responsabilidades morales. Expresión de esta ideología es la denominada declaración positiva, que afirma, que significa la práctica de decir en voz alta lo que se desea con la expectativa de que Dios la haga realidad. Es popular entre los seguidores del Evangelio de la Prosperidad, quienes afirman que las palabras tienen poder espiritual
y que se las decimos en voz alta, las palabras correctas y con la fe correcta, podemos obtener riquezas, salud, atar a Satanás y lograr cualquier cosa que creamos. Esto se opone a la confesión negativa, que consiste en reconocer dificultades, pobreza y enfermedad y por tanto aceptarlas y rechazar las comodidades, riqueza y salud que Dios ha planeado para nosotros. Suena muy bien, pero no es bíblico. De hecho, es antibíblico, porque pretende cambiar la naturaleza del Dios de la Biblia. Otros, en cambio, creen o creemos en un Dios creador que tiene injerencia directa sobre su creación, aun en aquellas cosas que no podemos entender, aun en aquellas cosas que parecen atentar contra nosotros. Al final de sus días y en el marco de su penosa enfermedad, Carlos Spurgeon dijo: felizmente para nosotros nuestra dicha no depende de nuestro entendimiento de la providencia de Dios. Somos capaces de creer lo que no somos capaces de explicar y nos contentamos con dejar 1000 misterios sin resolver antes de tolerar una sola duda en cuanto a la sabiduría, bondad de nuestro Padre Celestial. Y es que del concepto que tengamos de Dios dependerá la relación que mantengamos con Él. El salmista creía firmemente en la injerencia divina en el mundo. No podía creer de otra manera. Para él, es Dios quien te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Curiosamente, a pesar de la hermosura de este salmo, ha sido llamado el Salmo de la Peste. Spurgeon decía que un médico alemán solía hablar de él como el mejor protector en los tiempos de cólera, y en realidad es una medicina celestial contra la plaga y la peste. El que vive en su espíritu no conocerá el temor, incluso si una vez más pasara la ciudad de Londres a ser un hospital y sus tumbas estuvieran rebosando de cadáveres. Seguramente Spurgeon se refería aquí a la peste de Londres, a la mortandad por cólera ocurrida en el siglo XVII en esa ciudad. La pandemia de COVID ha puesto de moda este salmo. Como señalamos anteriormente, ha sido llamado el Salmo de la Peste. Se ha sugerido que la peste destructora es una alusión a 2 Samuel capítulo 24, versículo 13. Sin embargo, así como no necesitamos un contexto para este salmo, tampoco necesitamos identificar una plaga en particular, pues, como cierto hebraísta decía, cambiando la vocalización de la palabra peste, se obtiene la expresión genérica una palabra funesta, es decir, algo que puede ir desde una calumnia hasta una calamidad. Por esa razón, en lugar de traducir peste destructora, la Biblia latina traduce et a verbo áspero, es decir, de la palabra dura, de modo que el salmista no hablaba aquí de una plaga en particular. Es cierto que el salmista también habla de la plaga que no se acercará a tu tienda, pero más que del mal, habla del remedio. Habla de la protección divina sobre cualquier mal, sin importar su naturaleza. Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, decía al respecto: se promete aquí a los verdaderos creyentes que serán preservados de peligros inminentes que podrían serles fatales. Esta promesa se extiende a la vida natural y se cumple con frecuencia también en la vida espiritual, cuando somos preservados de peligro que nos amenazan muy de cerca. Se refiere a la gracia de Dios con la que nos protege de las tentaciones del adversario. La Biblia enseña que Dios tiene injerencia en el mundo y en la vida de los hombres. Esta convicción ha unido a los fieles de todos los tiempos, hablando de su propia experiencia, de su propio testimonio personal. Martin Lloyd-Jones decía: mis experiencias de vida son la prueba de la soberanía y la injerencia directa de Dios en la vida de los hombres. No puedo dejar de creer lo que creo. Sería un loco si creyera otra cosa. Pero lo que era claro para Martin Lloyd-Jones no es claro para la mayoría de la gente. Todavía hay quienes dicen: si existiera un Dios
y si fuera bueno, sabio y poderoso, el mundo sería diferente. C.S. Lewis discutió sobre el problema del dolor en la vida humana y dijo algo que es crucial para entender estas cosas. Dijo: el problema de conciliar el sufrimiento humano con la existencia de un Dios que ama es insalvable solamente mientras se atribuya un significado trivial a la palabra amor y mientras las cosas se vean como si el hombre fuera el centro de ellas. El hombre no es el centro. Dios no existe por el bien del hombre. El hombre no existe por su propio bien. Fuimos hechos fundamentalmente no para que amemos a Dios, a pesar de que fuimos hechos también para eso, sino para que Dios nos ame, para que nos podamos convertir en objetos en los cuales Dios pueda reposar complacido. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. El Salmo nos habla de una serie de promesas que aluden también a una garantía de fidelidad. A la luz de este Salmo, la confianza del creyente tiene un doble fundamento. Se basa en la naturaleza y el carácter de Dios y se basa también en lo que Dios promete. En su último cántico, cuando Moisés se preparaba para unirse a sus mayores, vio al pueblo de Israel acampado como un rebaño al pie del monte Nebo, y entonces dijo: bienaventurado tú, oh Israel, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. En nuestro salmo se compara también a Dios con un escudo. El versículo 4 dice: escudo y adarga es su verdad, pero la traducción de la Reina Valera 60 propone un anacronismo, pues adarga es un escudo marroquí ovalado, hecho de cuero, flexible y resistente a las flechas, a las lanzas y a las espadas. Fue usado por la caballería del reino islámico de Al-Ándalus, pero no existía en el antiguo Israel, razón por la cual no hay consenso sobre cómo traducir este versículo 4. Cada versión propone una lectura diferente. Una dice: su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Otra: escudo y baluarte es su fidelidad. Otra más: sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y aún hay otra que dice: su brazo será escudo y coraza. Pero en todas estas traducciones destacan dos cosas. Primero, que la alusión al escudo es alegórica. Y segundo, que la verdad, como traduce Reina Valera 60, es realmente una alusión a la fidelidad divina. El nombre viene de una raíz hebrea, la palabra amán, que significa ser firme o estable. De esa misma raíz proviene la palabra amén, que significa literalmente así es. El Salmo utiliza tres nombres para aludir a ese Dios que es fuente de nuestra confianza. Lo llama Altísimo, Elión, el nombre del Dios de Melquisedec, utilizado frecuentemente para denominar al Dios de Israel en su trato con los gentiles, como encontramos en Génesis 14, 18, 22 y Deuteronomio 3, 26. Lo llama Omnipotente, Shaddai, el nombre con el que Dios se dio a conocer a Abraham cuando le reiteró las promesas del pacto en Génesis 17. Curiosamente, ambos nombres, Altísimo y Omnipotente, fueron invocados por el perverso Balaam en su profecía de Números 24, 16. Y lo llama también Adonai, Señor, el nombre del Dios del pacto, el nombre que alude a su eternidad. Pero nuestra confianza se fundamenta también en las promesas divinas, como bien decía William MacDonald: la fe no es un salto en la oscuridad, exige la evidencia más segura y la encuentra en la palabra de Dios. Algunos creen erróneamente que pueden obtener cualquier cosa si la desean y lo creen con la fuerza suficiente, pero eso es credulidad, no fe. La fe necesita apoyarse en la revelación de Dios
y aferrarse a sus promesas. Si el Señor hace alguna promesa, entonces es tan segura como si ya hubiera sucedido. Si Él preside el futuro, ciertamente se cumplirá. En otras palabras, la fe trae el futuro al presente y hace visible lo invisible. No hay riesgo en creerle a Dios. Dios no puede mentir, no engaña a nadie, no puede ser engañado. Creer en Dios es lo más racional, sano, lógico que una persona puede hacer. ¿Qué hay más razonable que una criatura le crea a su Creador? La fe no se limita a las posibilidades, sino que invade el reino de lo imposible. Cuando un servidor era nuevo creyente, con frecuencia escuchaba a otros cristianos hablar de la vida de fe como una esfera de cristal, como un mundo lejos de todo sinsabor o desdicha. Hay quienes piensan que la vida cristiana nos libra de la adversidad, pero como decía Oswald Chambers, realmente seremos librados en medio de la adversidad, lo que es muy diferente. Y tenía razón. El Señor Jesús dijo a los suyos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Después aprendí que a Dios le importa más nuestra madurez que nuestros sentimientos, nuestra eternidad que nuestra tranquilidad, y que de nada sirven nuestros esfuerzos humanos en las pruebas. Chambers también decía sobre este asunto: si das tu máximo físico te agotarás, pero cuando espiritualmente te rindes por completo, obtienes más fuerza. Dios nunca nos da fuerza para el día de mañana o para la hora siguiente, sino solo para el presente momento. Nuestra tentación es afrontar la adversidad de acuerdo al sentido común. Pero un santo se goza incluso cuando está aparentemente vencido por las calamidades, porque la victoria es absolutamente imposible para todo el mundo, menos para Dios. En suma, si la seguridad del creyente radica únicamente en Dios, seguramente una de las descripciones más edificantes que tenemos de Él, de su persona y de su carácter, se encuentra en las palabras de San Agustín: tú eres, Dios mío, un soberano ser, alto, perfecto, poderoso, omnipotente y justo, misericordioso en grado sumo, oculto y presente, hermoso y fuerte, tan estable como incomprensible, inmutable y mudando todas las cosas, nunca nuevo y nunca viejo, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitando, siempre sosteniendo, llenando y protegiendo, siempre creando, nutriendo y perfeccionando, siempre buscando y careciendo de nada. Amas y no sientes pasión, tienes celos y estás seguro, te arrepientes y no sientes dolor, te airas y estás tranquilo, cambias de acciones pero no de plan, recibes lo que encuentras y nunca has perdido nada, nunca estás pobre y te gozas en las ganancias, pagas deudas sin deber nada a nadie y perdonas deudas sin por ello perder nada. Como conclusión, pocos salmos contienen promesas tan vastas y hermosas como el Salmo 91. Hasta hace algunos años, cierta revista enviaba a sus suscriptores llaves de alguna aleación barata con la promesa de que las próximas que recibieran serían las del auto o el departamento que la revista sorteaba. Esas promesas gravitaban en el mundo del azar. Las palabras de este salmo no son llaves de plástico adosadas a un pedazo de papel, pero tampoco son cheques en blanco para que usted escriba allí lo que quiera. Todas las promesas de Dios son condicionales. Dios promete librar, poner en alto, responder, acompañar en la angustia, glorificar, saciar de vida y mostrar su salvación a quien ha puesto su amor en él, a quien conoce su nombre y lo invoca. Por tal motivo, Juan Calvino decía: en este salmo se nos enseña que Dios
vela por la seguridad de su pueblo y nunca les falla. Se les exhorta a avanzar a través de todos los peligros, seguros en la confianza de su protección. La verdad inculcada es de grande utilidad, porque aunque muchos hablan de la providencia de Dios y profesan creer en que ejerce una tutela especial sobre sus hijos, pocos se encuentran realmente dispuestos a confiarle su seguridad. Una vez más, la pandemia puso de moda este salmo porque en estos tiempos necesitamos esperanza. Seguramente nuestro primer contacto con el COVID-19 fue algo parecido a la información que tenemos de lugares lejanos del mundo que nunca hemos visto, pero que sabemos están allí. La pandemia estaba al otro lado del mundo, en Asia Oriental, en China, pero gradualmente fue haciéndose algo tangible. Arribó al país, al estado, a la ciudad, al barrio, y de pronto los enfermos tenían nombre y apellido. Cuando supe del contagio primero y de la muerte después del doctor Emilio Escobar, pastor de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, quedé pasmado. Lo conocí por 39 años y siempre fue un varón pasado por la plomada, un profesional de la medicina altamente laureado y reconocido, y aún así una persona sencilla, un esposo y un padre amado y amoroso. Como amigo era una bendición, como pastor aún más, aunque siendo honestos, como predicador era un puño de hierro envuelto en un guante de seda. Era un caballero en toda la expresión de la palabra, pero cuando subía al púlpito se convertía en un secuestrador que te cogía del cuello y no te soltaba hasta que te rindieras a aquel que secuestró su vida, lo mandó a predicar y se lo llevó a su reino. Cuando supe de su gravedad, no podía dejar de sentir vergüenza por mi propia vida, como en alguna ocasión dijo Lutero. Pensé entonces en voz alta: Señor, no te puedes llevar a un hombre como él, pero Dios es dueño de todo. Él puede hacer lo que quiera con lo suyo. Pero si pensamos en el pastor Escobar, él está ahora muy bien. Está descubriendo lo que significan las palabras: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No importa lo que nos pase si estamos en Cristo. Seguramente cuando pensamos en las alas de Dios, pensamos en alas de águila. De hecho, Moisés mismo propuso esta figura en su cántico, allá en Deuteronomio 32:11, cuando decía: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, las toma y las lleva sobre sus plumas. Nos gusta pensar en la gloria y en la majestad de la reina de las aves, pero no hay problema si pensamos en una figura más coloquial. Seguramente entre los intérpretes de este salmo, Agustín de Hipona brilla por su pertinencia y lucidez. Ya que este salmo fue citado por el enemigo en el relato de la tentación del Señor Jesús en Mateo capítulo 4, Agustín lo interpretó cristológicamente. Hizo hincapié en la humildad de Cristo como la puerta por donde se entra al amparo divino. Agustín dice: dado que dice, bajo sus alas te refugiarás, tú estarás en medio de ellas, a un lado y a otro, sin temor de que alguien te cause daño alguno. Procura no alejarte de allí, donde ningún enemigo osará acercarse. Si la gallina protege a sus polluelos bajo sus alas, ¿cuánto más seguro estarás bajo las alas de Dios contra el diablo y sus ángeles, que como potestades del aire revolotean como gavilanes alrededor de un pobre pollito? ¿Con cuánta razón se comparó Cristo nuestro Señor con una gallina cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise congregar a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos y no has querido? No lo quiso aquella Jerusalén, querámoslo nosotros. Ella, siendo débil, confió en su propia fuerza y, separándose de la protección de esas alas, fue arrebatada. Nosotros, reconociendo nuestra debilidad, vayamos a refugiarnos bajo las alas de Dios. Será para nosotros como la gallina que protege
a sus polluelos. El mismo Agustín declararía después que no hay problema en representar al Señor con tan modesta figura, pues a fin de cuentas de lo que este salmo nos habla es de la cálida y dulce protección que podemos encontrar en nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos permites reconocer tu amor, tu poder, tu sabiduría, para ser, Señor, conforme a tu voluntad y para guiar las cosas al fin que te glorifica. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.